O ya le he comentado, el día de hoy y también mañana comparece ante comisiones del Congreso de Estados Unidos Mark Zuckerberg, el fundador y principal personaje de Facebook, para responder a preguntas sobre la filtración de datos personales a través de la empresa de análisis Cambridge Analytica. Esta empresa de análisis, comenzamos a hablar sobre ella en el programa hace ya muchos meses. Estuvo aquí y nos lo dio a conocer Felipe García, especialista en redes y sistemas informáticos. Y él, pues lo invitamos nuevamente a que estuviera aquí con nosotros. Aquí está. Y vamos a platicar sobre esto y vamos a platicar sobre algo más porque me acaba de dar a conocer, Felipe, que el tema de Cambridge Analytica, que tuvo su repercusión en México en cuanto a la filtración de datos de usuarios de Facebook, va a ser investigado, esto por orden del Instituto Nacional de Acceso a la Información, en una decisión tomada apenas anoche. Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días, muy bien, gracias. Un saludo a quienes nos escuchan. Bueno, comencemos con Zuckerberg y su comparecencia. La gran pregunta, por lo menos la que yo tengo, Felipe, es, ¿se sabe que va a pedir perdón? Sí. Pero ¿eso cambia algo? Es decir, ¿cambia algo primero en el sentido de qué va a pasar con la información que ya fue filtrada respecto de 87 millones de personas a nivel mundial, de los cuales 800,000 son mexicanos? Pero más allá de eso, de si va a cambiar algo, ¿qué pasará con el modelo de negocio de Facebook? Que tiene que ver con recabar datos de sus usuarios, sino cuál es el negocio. Sí, ¿Cómo claro. estás? Bien, gracias. Mira, sí, definitivamente ahorita lo que vamos a ver es eso, una vez más, porque tiene 14 años pidiendo perdón Mark Zuckerberg por diferentes errores y situaciones que se han presentado con Facebook, pero en esta ocasión, bueno, es una situación muy grave, sobre todo por la implicación política que tiene, ¿no? Esa es una de las primeras grandes consecuencias que va a tener, porque pues, se va a utilizar también como un elemento más en contra de las investigaciones que hay de la campaña de Donald Trump. De hecho, en el documento que ya dio a conocer Mark Zuckerberg de lo que va a ser su comparecencia, él mete en el mismo documento el tema de Cambridge Analytica y vuelve a mencionar acerca de la injerencia rusa a través de Facebook. En cuanto al tema de qué va a pasar con esa información, se supone que se debe de realizar trabajos en los que se garantice que esa información va a dejar de existir o debe dejar de existir, que es justamente lo que no sucedió en su momento. O sea, debe ser borrada. Debe ser borrada. Sí. Es compromiso de uno como desarrollador o de cualquier gente que tiene acceso al paquete de datos de Facebook y de cualquier red social en general. La obligación es borrarla dependiendo de las condiciones en las que se está recabando. Sí. En este caso, Facebook ya había solicitado que esa información fuera eliminada. De hecho, se realizaron peritajes en las oficinas de Cambridge Analytica, pero no lo cumplieron. Ese es parte del problema. Entonces ahora nuevamente se deberá tener la garantía de que esa información ya no exista. Y bueno, todas las implicaciones legales seguramente pasarán en buena medida también por la parte de lo que implica la investigación hacia el uso político que hubo. Dio a conocer Facebook que quienes vieron filtrados sus datos recibirían una notificación. ¿Esto ya ocurrió? Está empezando a ocurrir, efectivamente. Está empezando a ocurrir. Es un proceso pues complicado porque además de todo, en buena medida implica hacer un trabajo de investigación hacia atrás. Estamos hablando de que todo este proceso de filtrado de información fue en 2014. Estrictamente hablando, de hecho, bueno, no es un filtrado, sino que es más bien la transferencia ilegal de la información que hubo. Entonces tienen que empezar a hacer todo un rastreo, imagínate el volumen de información que ellos tienen que hacer seguimiento, de ver de esos usuarios cuántos siguen activos, cuántos están todavía en uso en su plataforma, y empezarles a hacer llegar precisamente la notificación de que fueron afectados por la filtración de información hacia Cambridge Analytica. Para quien no haya seguido puntualmente la historia, para quien se haya perdido entre tantas cosas que se han dicho, Felipe, ¿por qué no nos haces un breve resumen de cómo llegó esa información personal de usuarios de Facebook a Cambridge Analytica y qué uso específico le dio Cambridge? Claro que sí, mira, lo que sucedió es que en 2013 se estaba dando una investigación de parte de dos psicólogos muy prestigiados, lo que es el doctor Michal Kosinski y el doctor Alexander Kogan, entre otros, ¿no? Ellos básicamente lo que estaban buscando era demostrar que a través de las interacciones de Facebook era posible hacer perfiles psicológicos de la gente. Facebook les dio acceso, principalmente, bueno, en este caso a Alexander Kogan, a poner una aplicación y recolectar esos datos de la aplicación, que es precisamente este test, el This is Your Digital Life. El detalle fue que en ese momento, estamos hablando de 2013, principios de 2014, Facebook tenía un defecto de diseño. Entonces,
La aplicación que se instala toma los datos del usuario que la instaló, que en este caso se tiene registrado que son de entre 270,000 y 300,000 usuarios quienes autorizaron el uso de su información, la instalan en su dispositivo, pero por el defecto de Facebook consideraba como que parte de la información del usuario que estaba usando la aplicación era también la información de sus amigos. Y entonces así se crea el universo de 87 millones. Así es. Ahora, ¿cuál era el incentivo de estas 270,000 personas para descargar la aplicación y responder el test? Mira, se supone que sí se les hizo saber que estaban participando de un estudio. Son de este tipo de aplicaciones que muchas veces se promueven entre los amigos de, mira, te va a hacer un perfil de tu personalidad, a qué famoso te pareces, este tipo de ejercicios. Aunque aquí se suponía que sí estaba respaldada por una investigación seria. Y de hecho, bajo esa condición fue que le autorizaron en este caso a Alexander Cohen, a hacer la recolección de estos datos. Pero precisamente el compromiso era que esa información, después de la investigación, debía ser eliminada. Y no sucedió. Además, aprovechando, y bueno, digamos que se sacó ahí el premio, recolecta él 300,000 datos, los datos de 300,000 usuarios, pero jala, por el defecto en el diseño de Facebook, a los restantes. Originalmente se hablaba de 50 millones. Sí. Facebook ya sale a desmentir y dice, no, fueron 87 millones. Y se forma este paquete de información. Ahí lo que sucedió fue que Alexander Cohen se da cuenta del potencial de esta información. Hay la tentación, digamos, de comercializarla. Se acerca a Michal Kosinski. Michal Kosinski no acepta, en un primer momento, porque también ya por ahí hay algún tema con Michal Kosinski, de promover y utilizar comercialmente esta información. Alexander Cohen es contactado por Alexander Nix y la gente de Cambridge Analytica. La información que recolecta Alexander Cohen se aplica en un modelo de perfilado psicológico llamado Ocean, que también le conocen como el de los 5 grandes. Sí. Este perfilado, a partir de 5 variables, te forma un perfil psicológico del usuario. Ese es el trabajo de ¿Qué tan empático es uno? Una serie de temas, ¿no? Empatía, neurosis, apertura, no recuerdo, pues son 5 variables que se miden, se parametrizan, y a partir de esto es que se forman los perfiles psicológicos. Y eso es precisamente en buena medida a lo que se dedica a Cambridge Analytica. Y esta información se utilizó en el contexto de las elecciones de Estados Unidos para diseñar propaganda digital para votantes estadounidenses. De hecho, hay un paso previo, fíjate que es interesante porque parte de la información que está saliendo ahorita es que hay un socio canadiense en todo esto, que había negado su participación durante mucho tiempo, que es la gente de Aggregate IQ. Aggregate IQ son los que toman esta información y formulan todo el sistema de software que es precisamente ya el que posteriormente se comercializa como Cambridge Analytica. De acuerdo. El software se llama Ripon. Y inclusive Alexander Nix en alguna entrevista se refería a él como que era la salsa secreta que habían utilizado para hacer ganar a Donald Trump. Y bueno, aquí... Cosa que es difícil de probar, ¿verdad? Que por esto haya ganado Donald Trump. Mira, ahí es muy interesante, porque sí hay un trabajo científico detrás de cómo la interacción en las redes sociales puede cambiar el comportamiento de la gente. Mismo Facebook lo ha realizado. De hecho, esto es algo que de repente no se ha mencionado mucho, que Facebook ha trabajado mucho con respecto a ver de qué manera el manejo de las interacciones dentro de su plataforma puede hacer un perfilado de sus usuarios y a través de eso manipularlos. Políticamente se ha utilizado. Así es como surge el que se le conoce como el megáfono electoral. El megáfono electoral es este llamado a que vayas a votar cuando hay un proceso electoral bueno, ahora lo aplican en todo el mundo. Inicialmente fue en Estados Unidos. Empieza con Barack Obama en el 2008, cuando a sus simpatizantes, bueno, en general a los usuarios de Facebook hicieron una prueba en ponerles un llamado y decirles, hoy te toca ir a votar. Entonces hicieron la prueba de cuánta gente hacía clic y cómo se fue comportando el electorado. El experimento evoluciona hasta que llega a 2012, 2014, en el que pudieron ellos comprobar que cuando lo abren en general al público, se estima que este llamado, este simple botoncito donde le avisan a la gente, hoy te toca ir a votar y te toca ir en tal lugar, pudo haber incentivado a una votación histórica, aumentando la votación promedio en un 3%. Es sumamente importante. Muchísimo, ¿no? claro. O sea, de un promedio de votación histórica que tenían en Estados Unidos del 64% de participación, lograron llevarlo a un 67%.
Entonces, la tentación de utilizar esta información Claro. y con fines políticos. Claro, hay porque mucha, ¿no? si se hace un llamado general a votar, bueno, pues suena hasta cosa de buen ciudadano, pero si se Claro. hace específicamente a cierto perfil de votante, ahí estamos hablando de otra cosa. Felipe, tengo que hacer una pausa. Si me permite, regresamos Claro. para seguir platicando contigo, porque me interesa mucho esto que ha ordenado el INAI, que se haga una investigación sobre cuál fue el papel de Cambridge Analytica en México, en específico respecto de los 800,000 usuarios mexicanos cuyos datos fueron filtrados de acuerdo con la información del propio Facebook. Platicando con Felipe García, especialista en redes y sistemas informáticos, quien nos ha acompañado con frecuencia aquí en el programa, y estamos hablando pues del tema que hoy será uno de los principales temas informativos, la comparecencia de Mark Zuckerberg de Facebook ante 3 comisiones del Congreso estadounidense para hablar de la filtración de los datos de más de 87 millones de personas a través de la empresa de inteligencia asesoría Cambridge Analytica. Bueno, entonces 800,000 mexicanos pudieron haber visto utilizados sus datos de esta manera. Así es. De hecho, aquí, bueno, es parte de los números oficiales de Facebook. Facebook el fin de semana sale a reconocer más concreto los números. Entre ellos, pues sobresale que el quinto lugar de datos recopilados fueron de México, en aproximadamente 800,000 usuarios, que puede ser que no hayan sido que instalaron directamente la aplicación, sino que fueron de estos datos colaterales que se recabaron. Amigos de los que sí lo instalaron. Así es, que se jalaron, y además de todo esa es la parte pues delicada, ¿no? Porque los 300,000 usuarios que instalan la aplicación dan su autorización, aunque a lo mejor no entendían cuál iba a ser el alcance de la información que se está usando, Sí. pero ellos son los que sí autorizan la aplicación, y todo el universo restante es de una manera secundaria y sin siquiera estar enterados de que esa información fue recopilada. ¿Qué recurso legal, si alguno, tendría un mexicano en esta circunstancia? Mira, en este caso, el marco legal que queda es con el INAI, que es justamente por donde va a venir la investigación, aunque realmente ley como tal, todavía estamos... Y tampoco hay una sanción concreta por haber realizado esto. Tampoco. Bueno, nos dices que todavía los 87 millones no han sido todos notificados. Se están amarrando ya los datos para ir empezando a hacerle llegar la notificación. Sí. ¿Has sabido de mexicanos que ya hayan sido notificados? Hasta ahorita no he sabido de mexicanos, no lo sé, digo, esto es muy reciente, es posible que poco a poco empecemos a saber que hay por ahí ya las notificaciones a usuarios mexicanos, pero de momento no. ¿Qué uso pudieron haberle dado a los datos de los mexicanos? Porque hablábamos hace un momento del uso político que se dio en el contexto de las elecciones de Estados Unidos, de los datos de, creo que son, ¿cuántos millones de estadounidenses estamos hablando? El alcance que tuvo Facebook fueron aproximadamente 81 millones de los 87 en total que reconoce. 81 de 87. Así es. ¿Y qué uso se pudo haber dado a la información de los mexicanos? ¿Para dirigir publicidad? ¿Para qué propósito? Mira, yo creo que con los fines políticos, ahorita, según lo que se ha visto, también con código que se ha filtrado de las empresas que han estado trabajando todo este tema, a lo mejor con fines políticos todavía a nosotros no nos tocó verlo, porque bueno, lo que se operó y donde están viniendo las dos grandes investigaciones y los dos casos legales fuertes es en Inglaterra con el referéndum de la permanencia en la Unión Europea, el Brexit, y en Estados Unidos con la elección de Donald Trump. Es donde principalmente se están llevando las investigaciones. Acá en México, ahorita, mientras no empiecen a aparecer notificaciones en las que se pudiera comprobar de usuarios mexicanos que fueron incluidos en este paquete de información, sería difícil precisarlo, aunque pues también no es difícil adivinar que si así como habían avisado los que iban a venir a trabajar en México, pues ya venían con datos de avanzada para darse una idea de qué hacer, ¿no? ¿Cuántos millones de usuarios activos tiene Facebook en México aproximadamente? Mira, en Facebook, en México, te debo el número exacto, pero es el segundo país más usuario de Facebook, eso es seguro. Si estamos hablando de que Facebook tiene un total de 2.100, 2.200 millones de usuarios aproximadamente, ¿no? Entonces, aquí en México es el segundo país con más usuarios. Y no te sé decir exactamente el número, se me escaparía ahorita, pero sí se considera. Pero bueno, 800,000 es un número muy importante, ¿no? Es un muestreo importante, efectivamente, porque si consideramos... Digamos, si fueran 20 millones, sería casi uno de cada 20, ¿no? Exactamente, imagínate. Entonces, y además de todo, aquí viene con la otra parte que se les ha relacionado con la aplicación de Piggy, que también es de las que se fueron notificadas. Cuéntanos sobre esto. La aplicación de Piggy, en julio del año pasado, Brittany Kaiser, que es era la gerente de negocio de Cambridge Analytica, avisa que va a venir a participar a la elección mexicana.
Y lo hace además anunciando su asociación con una aplicación México-colombiana, que es esta aplicación de Piggy. Es una aplicación que a cambio de responder encuestas, de participar de estudios de mercado y cosas de este estilo, te paga con tiempo aire. Entonces, de hecho, el anuncio que hace el INAI viene en el sentido de que van a investigar lo que pudo haber sido Cambridge Analytica, que se supone que ya se fueron de México, y a Piggy, que bueno, ellos sí siguen todavía aquí en México. Por eso es que también en Colombia, cuando se destapa la situación de Cambridge y el manejo de datos, y se sabe que Piggy es una de las tantas empresas asociadas a Cambridge, allá en Colombia bajan la aplicación. La aplicación en Colombia ahorita está bloqueada, no se puede utilizar. Aquí en México, hasta donde sé, todavía ahorita en este momento que estamos hablando, seguía activa, aunque anoche pues fue que se hizo el anuncio de parte del INAI de que se va a investigar qué tanto de esta información, tanto de Cambridge como de Piggy, pueden estar involucradas en este manejo de datos precisamente. Bueno, pues, ¿y cómo se va a llevar esta investigación? Nos dices que no hay un marco legal. No hay un marco legal, habrá que ver. De hecho, yo creo que me parece que el primer gran precedente va a ser exactamente la investigación en sí misma. Sí. Establecer cuál puede ser el alcance que tenga el INAI en este manejo de datos. Seguramente esto va a dar pues para futuras investigaciones, ¿no? Que es lo que tenemos ahorita de momento. Bueno, pues estaremos pendientes de ello. Felipe, te agradezco mucho tu buena disposición siempre de platicar con nosotros. No, hombre, gracias a ti, Pascal, siempre un gusto. Gracias, muy amable.